Empezamos nuestra proyección en el Facebook Live. Le damos la cordial bienvenida a todos aquellos que nos miran a través de este medio o nos siguen también a través del YouTube. Sean todos bienvenidos y que la bendición de Dios los alcance ahí donde ustedes están. Así es de que hoy vamos a predicar un mensaje en el libro de Génesis capítulo 3. Y yo le invito a ir a la escritura muy rápidamente, ya que es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, y le vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 9. Y leemos la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bendito y amado Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido que seas tú hablándonos y ministrándonos en esta hora, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar en el tema, yo quiero decirle algo, hermanos. El Antiguo Testamento afirma la existencia de Dios en toda su historia del contexto del pueblo de Israel, en el libro de los profetas. Entonces, hoy en día el mundo quiere negar la existencia de Dios, pero en realidad la aceptan. Lo que niegan es la soberanía de Dios sobre sus vidas. Entonces, no es un problema la existencia de Dios, sino la soberanía de Dios en la vida de las personas. Porque aún, como dice el ateo en alguno de los salmos, no hay tal Dios. Pero en realidad la gente no quiere someterse a la soberanía de Dios, que es algo diferente. Pero el Antiguo Testamento, en todo lo largo y ancho de él, afirma la existencia de Dios. Dios dice que Dios es un Dios vivo, que está en continua relación elemental con la humanidad. Y vemos desde el huerto, desde este pasaje que estamos leyendo, vemos que la presencia de Dios descendía al huerto y habitaba en ese lugar y tenían comunión con el hombre. Y en todo lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios tiene una relación con su pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento afirma la existencia de Dios. Y en esa afirmación nos presenta un antropomorfismo de Dios. Usted dirá, ¿pero qué es eso de antropomorfismo? Antropo viene de la palabra hombre, que lo hace ver como figura de hombre, de manera que la Biblia en el Antiguo Testamento nos describe a Dios o nos lo muestra que es un Dios vivo, para empezar.
Y por lo tanto la Biblia dice que Dios escucha, que Dios mira, que Dios siente, que Dios se ríe, que Dios silba, y que además en esa palabra antropomorfismo nos muestra que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos, que Dios tiene brazos, que Dios tiene orejas y que Dios tiene pies. Entonces, en todo eso usted puede leer el Antiguo Testamento y va a ver palabras que describen a Dios de esa forma. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay un dilema o problema por la existencia de Dios, sino que el problema o dilema era que aún su propio pueblo, que experimentaba día con día en su contexto histórico la presencia de Dios, se negaban o se resistían a su soberanía. Y a veces le daban la espalda a Dios. Y aún pensaban que Dios no estaba actuando en las naciones vecinas. Y hoy el mundo pareciera que está igual. La misma iglesia del Señor piensa que Dios está ajeno a lo que acontece en su vida. Y la verdad, hermanos, es que Dios es un Dios vivo. Y entonces podemos ver que en los diferentes nombres de Dios en la Biblia tiene que ser una vivencia en nuestra vida. El nombre de Dios en nuestra vida tiene que ser una experiencia de vida en nosotros. Y es ahí cuando nosotros damos a entender y testificamos que Dios es un Dios vivo, porque nosotros lo experimentamos en nuestra vida. A Dios lo vivimos día con día cuando somos verdaderamente sus hijos. Y estábamos cantando que somos hijos de Dios, que realmente somos hijos de Dios porque lo experimentamos, porque lo sentimos, porque lo vivimos. Entonces por eso es de que Dios se manifiesta como el Dios vivo. Y tiene que ser una vivencia en la iglesia del Señor. Pero ¿qué tiene que ver eso con el pasaje hoy? Porque de esos versículos que leímos hace un momento, solamente vamos a hablar del último versículo, que lo voy a volver a darle lectura. Verso 9 del capítulo 3 del libro de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que Dios tiene para nosotros hoy. Y hace unos días predicábamos los días miércoles las preguntas de Dios. Porque en la Biblia podemos ver en diferentes pasajes, libros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que Dios hace preguntas. Y no es porque ese Dios vivo no sepa lo que acontece en su vida, en mi familia, en esta nación o en las naciones vecinas o en el mundo entero. Dios sabe exactamente todo lo que pasa. En su naturaleza divina dice que Él es omnisciente. Así de que Él todo lo sabe. Él no ignora nada. Y ya les describí que el antropomorfismo del Antiguo Testamento describe a Dios como un Dios que tiene orejas, que escucha, que oye, que tiene ojos, que mira. Entonces para Dios no hay nada escondido. Entonces, si Dios todo lo sabe, ¿por qué le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y en la Biblia podemos ver diferentes preguntas que Dios le hace a algunos personajes de los contextos bíblicos. Y por consecuencia es una pregunta que es aplicable a nuestra vida hoy, en su propio contexto, en mi propio contexto personal, familiar, de pareja, conyugal o familiar, o ministerial, hermanos. ¿Dónde estás? Y si usted ve esa palabra que está en el azul, que se pronuncia Ayeka, y lo otro que está entre paréntesis es el original hebreo. Y el problema es de que nosotros ignoramos muchas cosas porque no sabemos hebreo y tampoco sabemos su traducción, y lo único que tenemos es esta Reina Valera 60 o algunos otros, Dios habla hoy, Biblia latinoamericana o lenguaje actual, diferentes versiones de la escritura. Pero la verdad, hermanos, que este pasaje que leímos, Génesis 3, del 1 al 9, la caída del hombre, todos conocemos este pasaje. Y se ve desde la escuela dominical hasta
para los adultos. Y se ha predicado desde hace varios miles de años hasta la fecha. Es un escrito antiguo, de los más antiguos, hermanos. Todos conocemos, algunos con más, otros con menos detalles, pero todos conocemos este pasaje. ¿Quién no sabe este pasaje? Todos lo saben, hermanos. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, del huerto. Pero pocos realmente a veces podemos entender, porque yo no entendía tampoco, hermanos. No es que yo lo sé todo, yo estoy estudiando para aprender un poco más de la palabra, de las escrituras. Pero pocos logramos entender o pocos entienden el misterio central de este pasaje. Porque si ponemos atención en estos 9 versículos, la serpiente dice que era un animal muy astuto, más que los demás animales. Pero cuando nosotros leemos la palabra serpiente y lo comparamos con lo que nos habla Apocalipsis 12, que la serpiente antigua, el gran dragón, lo asociamos inmediatamente con Satanás. Entonces, eso es lo que siempre nos han enseñado. Y no voy a hablar de este animal, la serpiente. Yo quiero hablar de algo más. De que vemos que la serpiente engaña a Eva, la logra tentar y Eva le da de comer aún a su marido. Y los dos comen del fruto del cual se les había prohibido. Fue la única excepción a comer de todo el huerto. Y sabemos la historia. Pero ¿qué hicieron realmente Adán y Eva para merecer un castigo tan duro? Y algunos luego dicen porque comieron del fruto. Pero inmediatamente que ellos comieron, no vino la sentencia sobre ellos. No hubo un juicio de Dios para Adán y para Eva porque los estaba viendo, los estaba oyendo. Y cuando comieron no vino y los sentenció inmediatamente. Porque recuerden, hermanos, vivimos en un país de leyes. Y en cada país hay leyes, estatutos, mandamientos, reglas para el orden social, económico, político. Para el orden familiar hay leyes familiares, leyes económicas para el ámbito de la economía, del comercio, leyes agrarias para los problemas de la tierra. Entonces hay diferentes tipos de leyes para cada situación específica para un pueblo o una nación. Entonces, en este contexto, vemos que ellos violan un mandamiento de Dios. El primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad: no coman de este árbol. Y ellos comieron. Y si alguien violenta una ley, un estatuto o una norma, hay una consecuencia. Pero vemos que cuando ellos transgreden la ley de Dios, no hay una sentencia inmediata, cuando menos. Porque cuando usted comete un delito en un país, inmediatamente es requerido a las autoridades y es sancionado por la falta. Pero Dios no sentencia, o al menos en estos 9 versículos que leímos, no viene y le da la sentencia a Adán y a Eva, aunque ellos ya transgredieron su ley, sino que dice en el verso 9, bueno, desde el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios estaba ahí. Ellos ya habían transgredido su ley, pero no viene y lo sentencia. Dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La presencia de Dios está en el huerto. Adán y Eva se esconden, pero Dios sabe dónde están. Entonces, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces podemos recrear esa escena, ese cuadro, y vemos que ellos cometen el delito de su vida y Dios no los castiga inmediatamente. Y en cambio la ley sanciona, castiga. Se enjuicia a la persona y se le da una sentencia, pero vemos que aquí todavía no hay una sentencia, no hay un juicio. Y sin embargo Dios, siendo un Dios vivo,
quiere tener la relación con su creación y desciende. Y ellos se retiran, se esconden de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estás? Y tú que también me miras y me escuchas a través de las redes sociales, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en tu iglesia? ¿Por qué no estás congregándote? ¿Por qué te has apartado de la presencia de Dios? ¿Dónde estás? Después de que la serpiente tienta a Adán y Eva y comen del árbol, ellos, la escritura dice que se avergüenzan y se esconden de la presencia de Dios. Eso lo sabemos. Pero también vemos que Dios los encuentra. Y aunque Dios en alguna manera podemos ver que Él está dolido en su corazón, Él está enfadado, está molesto. Y así como nosotros como padres muchas veces tenemos situaciones de molestia con nuestros hijos, que hacen algo que nosotros les dijimos que no hicieran. Y yo sé que usted como padre o como madre lo sabe muy bien. Que usted le dijo, no vayas a hacer esto, mi hijo, no vayas a hacer esto, mi hija. Y de pronto ya lo hizo. Y hay una molestia en usted, pero no viene y recrimina al hijo inmediatamente. No viene y lo sentencia o le da su par de cachetadas, o si es más pequeño le tiene que dar con la vara de corrección, con la chancla, no sé si usted lo hace con su mano, no sé qué haga. Pero Dios como Padre también está molesto y dolido en su corazón. Y sin embargo los encuentra y le dice, ¿dónde estás? Y algunos padres que son más explosivos, antes de decirle por qué lo hizo, por qué no lo hizo, lo correcciona inmediatamente, lo corrige o lo sentencia al castigo. Pero vemos que Dios es siempre un Dios de amor en toda la Escritura, aunque muchas veces no apreciamos el amor de Dios porque a veces es un amor que corrige, un amor que disciplina, que nos ayuda para crecimiento espiritual, para fortalecer nuestro carácter, y simplemente vemos a veces como un Dios castigador, pero lo estamos viendo aquí, que sus hijos fueron en contra de lo establecido y Él no los está castigando aún. Y usted y yo a veces no esperamos y les damos el castigo a nuestros hijos. Y vemos a un Dios que está enfadado, está molesto, está dolido, pero su presencia encuentra a aquel hombre y aquella mujer, pero no los castiga. Y no estamos viendo que los esté castigando aún, hermanos. Dios quiere una respuesta. Dios quiere una respuesta de nuestros labios, de nuestro corazón. Entonces, la dulce pregunta que Dios hizo. Y le digo dulce, hermanos, porque la Escritura dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es una dulce pregunta de parte de Dios para sus hijos. ¿Dónde estás? Y esa dulce pregunta nos la sigue haciendo a nosotros hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y dónde estás no se refiere al estado físico de una persona. Dios sabía, como ya hablamos, que es un Dios vivo, que tiene ojos, que tiene oídos, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todo lugar y que es omnipotente, todopoderoso. Entonces, vemos que para Dios no era difícil saber dónde estaba. Él los encuentra porque Él sabe dónde está. Pero Él no los castiga, sino Él les da con una suave voz y dulce esa pregunta, ¿dónde estás? Y es para ti también, amada iglesia.
Tú que eres parte de la iglesia de Cristo, de nuestro Señor, donde quiera que tú te congregues, en cualquier iglesia donde tú pertenezcas localmente como miembro de parte del cuerpo de Cristo, ¿dónde estás? Y todo este versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, voy a hacer una tal vez traducción chusca en mi español, no voy a decirle cómo se escribe en hebreo, pero cómo se pronuncia este versículo. Vayikra Adonai Elohim el Adam Bayomerlo Ayeka. Que Dios los llamó y les dijo, ¿dónde estás? Y la palabra ¿dónde estás?, que son más letras que lo que está en azul, que son 5, significan lo mismo. ¿Dónde estás? Es esa palabra ayeka, del hebreo original. ¿Dónde estás? Y en esa palabra, hermanos, quiero decirles que se resume todo. Todo. El misterio de este contexto. ¿Dónde estás? Es una dulce pregunta de parte de Dios. Es la parte más importante de este versículo, la última palabra, ayeka. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, iglesia? Pero esa palabra que se traduce al español como ¿dónde estás?, tiene un significado más profundo, hermanos. Y es ahí lo que quiero traerles en esta mañana. ¿Dónde estás? Es una forma gentil de parte de Dios para iniciar una conversación difícil. Es la forma gentil de parte de Dios para comenzar una conversación difícil, preguntando dulcemente, ¿dónde estás? Pero en el hebreo original no significa ¿dónde estás? Simplemente, sino es una palabra tan dulce que Dios le hace a sus hijos para decirles, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amada iglesia? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué te ha pasado? Es una voz dulce de parte de Dios para comenzar una conversación difícil para un padre con sus hijos. Cuando ellos han hecho equivocadamente lo que usted les repetía una y otra vez que no hicieran, pero ya pasó y no haya como un padre o una madre tener esa conversación difícil con los hijos y le dice dulcemente, ayeka, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo, amada iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la otra parte en el hebreo original de esta palabra es ¿qué te ha pasado con respecto a mí? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás con respecto a mí? Si dices que yo soy un Dios vivo, que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija, ¿dónde estás con respecto a mí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué manera de parte de Dios como un padre empezar una conversación difícil? Él no viene y reprende a los hijos desobedientes inmediatamente, sino Él quiere saber una respuesta. Y la respuesta la tienes tú en tu corazón. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué te ha pasado con respecto a tu Padre, al Padre eterno? ¿Qué te ha pasado con respecto a Dios? ¿Dónde está aquella promesa? ¿Dónde está aquello que recibiste cuando recibiste y aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida?
aquel o aquellas palabras que tú profesabas, que tú decías hacia Dios: yo soy tu hijo, yo te voy a servir, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado con respecto a mí? Nos pregunta Dios en esta mañana. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amada iglesia? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado contigo con respecto a tu Dios? Ese Dios que tanto predicabas, del cual tanto hablabas y decías. ¿Qué ha pasado contigo? Es la manera de parte de Dios para comenzar esa conversación difícil que muchos padres a veces queremos evitar con nuestros hijos, cuando la hija sale embarazada y no haya las palabras correctas y no quiere recriminarle, o de una vez la sentencia le echa fuera de la casa, o no sabe cómo comenzar. ¿Qué ha pasado contigo, hija? ¿Dónde está lo que yo te enseñé? Los principios, los valores morales, éticos de nuestra familia. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con tu familia? Imagínese Dios. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde está respecto a mí? Lo que yo te dije, lo que yo te mandé, lo que yo te pedí que hicieras. ¿Qué ha pasado contigo, amada iglesia? ¿Qué ha pasado contigo? Sí, tú que me miras y me escuchas. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás respecto a tu Dios? Y dice ser iglesia, dice ser un hijo, una hija de Dios. ¿Qué ha pasado contigo? Oh, es que la pandemia. Ese fue el pretexto, pero realmente tú sabes lo que hay en tu corazón. La justificación viene después. Dios quiere comenzar esa conversación difícil, pero con un tono suave y dulce, diciéndole al hombre: ¿qué te ha pasado? ¿Dónde estás con respecto a mí? Y ellos empiezan a justificarse. Adán dice: la mujer que me diste. Y Eva dice: la serpiente me engañó. Y yo no te estoy diciendo que tienes una vida de pecado, tal vez sí, pero te has apartado, te has olvidado de los mandamientos, de los principios y de aún lo que tú profesaste un día o le prometiste a Dios. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás respecto a tu Dios? Aquello en el cual creías y predicabas y servías. ¿Qué ha pasado contigo, amada iglesia? ¿Dónde estás con respecto a Dios? La mujer que me diste, la serpiente me engañó, la pandemia, el trabajo, la familia, las vacaciones, el 4 de julio. Justificaciones hay miles, millones, yo creo. ¿Qué te ha pasado, amada iglesia? ¿Dónde estás con respecto a Dios? ¿Te has apartado? ¿Has dejado todo atrás y te has vuelto al mundo? ¿Dónde quedó el testimonio de Cristo? ¿Dónde quedó su palabra, sus mandamientos? Aquel servicio que tanto dabas a Dios y enseñabas y ministrabas a otros, orabas, imponías manos, servías en el templo. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás con respecto a tu Dios? Es una pregunta que tiene que resonar en nuestro corazón hoy, amada iglesia, porque Dios quiere tener una conversación difícil con nosotros. Pero es la manera dulce de comenzarla.
Dios quiere traerte a casa, tener esa comunión contigo, una comunión permanente, estable, donde el Dios vivo se manifieste en tu vida, que sea una vivencia en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pero ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? Ya te olvidaste de ese Dios que te rescató. Ya te olvidaste de ese gran amor de Cristo por nuestras vidas, que ya del fuego del primer amor ni te acuerdas, ni cenizas quedan tal vez. Pero yo quiero decirte que Dios quiere preguntarnos en esta mañana, conversaciones difíciles que tendremos como padres y madres con nuestros hijos algún día o hemos tenido. Pero Dios nos dice dulcemente en esta mañana, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás con respecto a mí? Esta palabra expresa poderosamente una relación quebrada de entre la humanidad y Dios. Y hoy la iglesia profesa ser iglesia, pero tiene una relación quebrada con el mismo Dios vivo. Porque dicen ser iglesia, pero no están siendo la iglesia. Así es de que esta palabra expresa una relación rota, quebrada de entre Dios y la humanidad, entre sus hijos. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás respecto a tu Dios? Es algo que tenemos que reflexionar en esta mañana y salir al encuentro con Dios. Porque nunca podrás esconderte de la presencia de Dios. Sí, tú que te has apartado, tú que te has olvidado, que has vuelto atrás, nunca podrás esconderte de la presencia de Dios. Y siempre en algún momento tendrás que tener esa conversación con Dios. Una conversación difícil, pero Él te está atrayendo en esta mañana diciéndote, ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Y dónde estás respecto a mí? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado, amada iglesia? Yo quiero que en esta mañana te pongas sobre tus pies. La iglesia siempre ha sido experta en juzgar. Pero Dios quiere oír una respuesta de tu boca. Dios quiere oír lo que dice y habla tu corazón. Es una situación difícil, una conversación difícil, pero Dios te dice dulcemente, ¿qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás respecto a mí? Que Dios te bendiga.